Bien, la Cámara de Diputados, vamos a entrar, o sea, por el final, diríamos, de la historia, porque hay historias que no van a tener final nunca, ¿no? Porque el recuerdo es no darle final a algo, ¿no? Mantenerlo siempre presente, y hay temas que merecen ese recuerdo. Pero la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó, hace algunos días nada más, el boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes de colegios privados y públicos de la provincia de Buenos Aires. Claro, esto fue 40 años después de una historia de muchos chicos que luchaban por este boleto estudiantil y fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Hubo 4 sobrevivientes de la historia que me estoy refiriendo, que es la Noche de los Lápices. Y uno es Pablo, que vamos a hablar ahora en un ratito con Pablo. Bueno, Pablo Díaz, ¿cómo estás? Gracias, ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, al contrario. Pero bueno, vos sos parte de una historia muy fuerte, ¿no? Que nos impactó más que nada a la generación nuestra porque hablábamos de la misma edad. Sí, claro. ¿no? O sea, yo estaba en la facultad, vos en el colegio. Y bueno, y hablamos de Camps, de Vergés, de Checolás, muchos que fueron una historia muy triste para todos, ¿no? Digo, por un momento cargado de mucho dolor, vamos a decir. Así que, bueno, vos sos parte de esa historia, ¿no? Y de esos 4 sobrevivientes. ¿Cómo recordás todo esto? No, en principio yo hago una extensión masiva a un movimiento estudiantil secundario de la época, ¿no? Contextos históricos diferentes, década del 70, tal vez lo recuerden los mayores con respecto a toda una efervescencia militante y movilizaciones de los jóvenes, tanto en el plano secundario como en el plano universitario. Además hay que trasladarse a la ciudad de La Plata, que en ese momento tenía un ámbito obrero muy marcado, que era Berisso y Ensenada, Claro, en lo cual también participábamos de esas movilizaciones de los trabajadores. Pero yo siempre digo que la Noche de los Lápices es el secuestro sistemático de estudiantes secundarios, no solamente los que protagonizamos o la síntesis que hice después en forma de película y documental en libro, con respecto a centrarme en los compañeros que están todavía ausentes, ¿no? O desaparecidos de esa lucha, que empezó mucho más allá también del boleto estudiantil secundario, porque podríamos decir que empezaba desde el primer año con una instancia de efervescencia, de centro de estudiantes, de ir a los barrios a dar apoyo escolar, de alfabetización por parte de la juventud con respecto a la posibilidad y a la oportunidad que tenía de estudiar. Yo quiero hablar de que el movimiento estudiantil secundario terminó con una convicción política de país, en que se vio reflejado en todo lo que nosotros hacíamos. Porque el boleto es una síntesis también de una construcción de sensibilidad social y solidaria de los adolescentes. Claro. Porque en 1975 había una crisis política, económica y social muy grave en el país. Seguro. Y el boleto fue una necesidad de darle un poco de tranquilidad al bolsillo de nuestros padres con respecto a lo que costaba el boleto en ese momento. Hay que acordarse que en la ciudad de La Plata, en 1975, si nosotros teníamos clase a la mañana, a la tarde íbamos al campo de deportes provincial que quedaba en las afueras de La Plata, y eran 4 boletos. Tal vez ciudad de clase media, mucho lo podíamos pagar, pero en la instancia de la sensibilidad social, la instancia de los trabajos sábado y domingo, en los barrios más carenciados a través del apoyo escolar, nos fue dando esa sensibilidad con respecto a los que no podían. En la coordinadora de estudiantes secundarios, que aglutinaba a distintos centros de estudiantes en 1975, 19 colegios formaban parte de la coordinadora de estudiantes secundarios, los colegios industriales y los colegios de adultos son los que plantearon la posibilidad de una rebaja en el transporte. Paradójicamente fue tomado por todo el movimiento estudiantil secundario, claro. Sobre la necesidad de lo que planteaban los que lo necesitaban. Yo siempre esto lo explico, porque yo vivía
en el centro de la ciudad de La Plata y cerca de la escuela. Yo vivía en 10, 40 y 41 y iba a la Estrada, en el centro de La Plata. No lo necesitaba. Pero fue tomado, lo llevamos adelante. También es cierto que muchos de los compañeros del movimiento estudiantil secundario estaban organizados en asociaciones políticas o en agrupaciones políticas, porque eso también era un arraigo de la década del 70. Nuestros hermanos mayores militaban en la universidad, nosotros militábamos en la secundaria, pero tal vez militábamos en la misma organización política, porque hay que mencionar que la participación todavía era legal. Claro, en la década del 70, claro. En las organizaciones. Después chocábamos en nuestras casas, donde nuestros padres, generaciones autoritarias, no peyorativamente, pero generaciones de emigrantes, de nuestros abuelos, nos marcaban mucho. Nos marcaban mucho el tema claro. de la familia, el tema del orden. Exacto. Y entonces muchos militábamos clandestinamente afuera de nuestras casas para no que sepan nuestros padres que estábamos en organizaciones políticas o en centros de estudiantes. Porque eso traía aparejado una pequeña pelea familiar. Mi padre me echó de mi casa cuando me encontró con mi madre hablando del Che Guevara en el 75, digamos, cosa que hoy lo tenemos en las remeras, ¿no? Por eso digo, ese momento histórico sí. No es el de hoy. ¿Cómo se aceleró todo en poco tiempo, no? Totalmente. Y después, yo... Al saber de que había muchos estudiantes secundarios que fueron desaparecidos porque empezó el 4 de agosto, yo siempre digo que el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata va entre agosto y octubre de 1976. Ese fue el momento de la represión que ubicó la Dirección General de Escuelas, intervenida por la Armada, y la Jefatura de la Policía de la Provincia, intervenida por el Ejército, cuando tomó la decisión de la represión sobre el movimiento estudiantil secundario. Porque nosotros éramos, paradójicamente, potenciales subversivos. Claro, así lo leí. Claro. Eran potenciales subversivos. Claro, por el hecho de pensar, por el hecho de recriminar en una clase, por el hecho de hacer pintadas en los baños, fuera la dictadura, ya después del golpe de Estado. Y lamentablemente tomó también un pico de escarmiento el movimiento estudiantil secundario, que son las desapariciones eternas, que son la desaparición forzada de los compañeros ausentes del movimiento estudiantil secundario, que podríamos decirlo en Víctor Treviño, 17 años, en Claudia Falcone, 16 años, en Panchito López Montaner, 15 años, en Horacio Húngaro, en Claudio de Hacha, en María Clara Ciocchini, 17 años. Ese fue el escarmiento. No hay que olvidarse que el terrorismo es sinónimo de paralización y en todos los sectores se necesitó paralización para la implementación de un proyecto político, económico, social que pensaba la dictadura. Bueno, esa paralización vino en el movimiento estudiantil secundario cuando fuimos siendo desaparecidos. Esa era la paralización que empezaba a sentir, porque ¿dónde estábamos? Y yo hago una síntesis más todavía, el pozo de Banfield. Bueno, ahí hay una historia, porque cuando a vos te secuestran, claro, o te toman, te privan de tu libertad, te llevan a una estancia, ¿no? Sí, militar, sí. Para después ir al trágico, por demás está decirlo, Pozo de Banfield. Bueno, todos pasábamos por un centro clandestino de tortura continua, como yo les digo, que era de interrogatorio. Porque las listas no solo se confeccionaban a través de servicio de inteligencia, también se confeccionaban a través de la tortura, del interrogatorio. Claro. En el tema de dar el nombre de un amigo, en que estuviera en las mismas condiciones que uno o que fuera amigo, porque lo iban a buscar de cualquier forma. Así se confeccionaban esta cadena de desapariciones. Sí, sí. Y el campo de tortura continua generalmente era... Yo siempre lo magnifico, ¿sabés con qué? O lo traslado, ¿sabés con qué? Yo siempre veía los campos del Holocausto judío, digamos, ¿no? Esas figuras deshechas. Entonces uno cambiaba en el zapping, porque para mí ver eso, yo siempre cambiaba.
estaba un momento, no lo aguantaba y cambiaba por el horror que significaban los campos de concentración del nazismo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Esas figuras desfiguradas. Interiormente. Claro, y entonces era muy exteriormente. fuerte, los cambiaba. Bueno, de repente me encontré en esa misma situación. Me encontré adentro de un campo de tortura continua en la cual estuve una semana. Los interrogatorios, qué sé yo, para expresarme, a mí me cuesta mucho de expresar el tema, y la contradicción mía es decirte cuál era el olor de la carne quemada. A veces me representa que en el presente en el que vivimos tiene que haber otros valores a destacarse. Y después la contradicción es, no, pero si uno no alcanza a generar vergüenza en la sociedad con respecto a lo que el hombre es capaz de hacer, no formamos el nunca Conciencia, más. la Claro, conciencia. la conciencia. Vos Sí, sabés sí. que yo siempre di el testimonio al lado de un sobreviviente de Auschwitz, Jacques Fuchs, que entró a los 17 años al campo de concentración en el nazismo. Y él me decía, yo tenía la particularidad de decir que mis torturadores eran animales. Entonces los despegaba de la condición humana. Me decía, no, el hombre es potencialmente bueno o potencialmente malo. Vamos a tener que decidir como sobrevivientes qué es lo que queremos formar. Y tal vez nuestro testimonio, mi testimonio, intentó siempre o intenta siempre generar los valores de la condición humana en el hombre bueno. Hoy entiendo que mi hombre nuevo, revolucionario, no era otro que el hombre bueno a construir. Claro, tenés razón. Porque siendo bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a querer la sociedad justa, vas a querer el bienestar de tuyo, de tus hijos, el bienestar de tus prójimos, de tus seres queridos. ¿En qué vas a hacer si sos hombre bueno? Vas a tener eso, o vas a tratar de construir eso. Entonces ahí está la síntesis, ¿no? Y después, siempre aclaro, en el Pozo de Banfield yo tuve una particularidad, en realidad soy el único sobreviviente ya en ese depósito. Es un depósito. En ese depósito. Ni más ni menos. Porque después del campo de concentración de la estancia La Armonía, que ya pertenecía al Regimiento 7 Infantería de La Plata, me llevaron al Pozo de Banfield, en carácter ya para ser ejecutado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estuvimos tanto tiempo? ¿Por qué 90 días? Que también posibilitó mi salvación, mi salvoconducto, ese estiramiento de los días a pesar ya de la decisión de la muerte. Porque teníamos que tener al cuidado a embarazadas, que estaban en condiciones de tener familia. Eso fue lo que nos estiró. Y eso es lo que me salvó, porque a último momento yo pude sobrevivir, me vino un salvoconducto por parte del ejército con respecto a mi vida. Pero esos 90 días de compartir con mis compañeros ausentes de escuela, aunque no hubiésemos estado en diferentes escuelas, yo lo tomo Sí, no importa, no, de ese simbolismo, yo les hice un juramento de que iban a aparecer. Paradójicamente, todos creían que yo era el que iba a ser soltado en la esquina de mi casa, que era una particularidad en ese momento. No fue así. Yo fui llevado a otro centro clandestino bajo el juramento que les hice de que iban a aparecer. Fui llevado a una cárcel donde estuve casi 5 años. Y siempre supe que había vivido, que había estado con ellos, que había vivido lo que había vivido en el Pozo de Banfield. Y cuando salí tuve la obsesión de hacerlos aparecer. Fue a través del testimonio que pude dar en el juicio a la Junta de Comandantes. A la Junta en el 85, vale recordar, situarnos en tiempo, ¿no? Exacto. Y pude hacerlo a través de una película, a través de un libro. Vos sabés que yo paradójicamente había leído un libro que era de un escritor alemán, Goethe. Goethe me parece que se escribe, que había un personaje Werther,
Werther tenía una novia que se llamaba Carlota. Carlota muere y él deja cartas a Carlota, pero decide suicidarse. ¿Y qué pasa? Carlota desaparece. Mi intención siempre fue vivir para que ellos vivan y mostrarle a la sociedad la identidad de mis compañeros, que a pesar de los 16 años tenían una vida. Seguro, seguro. Había una particularidad, yo siempre estuve en organismos de derechos humanos. ¿Sabés cuándo me pareció a mí el tema de la película? En Plaza San Martín, que es el ámbito de concentración en la ciudad de La Plata, una vez los organismos pusieron fotos, por primera vez, de sus seres queridos ausentes. Y en un momento dado veo que la gente se paraba a ver los rostros de las fotos. Yo creo que empezó a darse cuenta que los desaparecidos habían existido. Entonces dije, claro, si yo les muestro audiovisualmente, si yo les doy la posibilidad de las fotos y de su historia, la gente va a entender de que habían existido. Entonces los desaparecidos dejaban de estar desaparecidos, o por lo menos mis compañeros y aparecían en sí mismos. Sí, sí. Esa es, así te digo, yo me apasiono con esto. No, y vamos a seguir hablándolo. Quiero que me digas, vamos a ir a una pausa cortita, quiero que me digas, Pablo, ese día cuando vinieron y te dijeron, se decidió que vos te salvás. O sea, vinieron, fue una sentencia también, positiva, ¿se entiende? Sí. Pero fue una sentencia. Yo lo tomé así leyendo, ¿no? Sí. Y digo, ¿qué sentencia? Digo, que una persona diga, vos vas a vivir y vos vas a morir. Y ahí digo, ¿qué sentiste ese día cuando te dijeron, vos vas a vivir y vas a pasar al PEN, te dijeron, ¿no? Al Poder Ejecutivo. Que no sabía lo que era. Pero era un ratito, Pausa y seguimos hablando con Pablo, sobreviviente de la Noche de los Lápices.